Ha sido y sigue siendo una buena tradición en todas las armadas del mundo nombrar a sus barcos en honor a figuras militares. Aquí vemos a la fragata francesa Chevalier Paul, nombrada así en honor a un almirante del siglo XVII. La temprana Bundesmarine también mantuvo esta tradición y dio a sus buques de guerra los nombres de antiguos miembros de ejércitos pasados. Así existieron los 3 destructores de misiles Molders, nombrado en honor al coronel de la Luftwaffe, Werner Molders; Rommel, nombrado en honor al mariscal de campo Erwin Rommel; y Lutyens, nombrado en honor al almirante Günther Lutyens, quien como jefe de la flota murió en el hundimiento de su buque insignia Bismarck el 27 de mayo de 1941. Día en que se compartió el destino de otros 2.105 soldados marinos caídos, incluidos navales muertos en combate. Hasta mediados de los años 60, la Marina Federal también tuvo varias fragatas de entrenamiento que llevaban los nombres de importantes líderes militares alemanes. Gneisenau, nombrada en honor al mariscal de campo prusiano August Neidhardt von Gneisenau. Scharnhorst, nombrada en honor al general y jefe del Estado Mayor prusiano Gerhard von Scharnhorst. La Hipper, por el jefe de la unidad de reconocimiento de la flota de alta mar alemana en la batalla de Jutlandia, el almirante Franz von Hipper. Scheer, en honor al comandante de la flota de alta mar alemana en la batalla de Jutlandia, almirante Reinhard Scheer. Raule, nombrado en honor al director general de la Marina de Brandeburgo, Benjamin Raule. Y Brommy, nombrado en honor a Karl Rudolf Brommy, el comandante de la flota federal alemana de 1849 a 1853. Por supuesto, también hubo un buque escuela llamado Deutschland, que estuvo en servicio desde 1863 hasta 1890. En realidad, la primera fragata de la clase F-123 también debía llevar el nombre Deutschland, pero eso fue descartado. En su lugar, desde entonces todos los buques de guerra más grandes de la Marina alemana llevan nombres de ciudades, como aquí, la fragata Brandenburg. Y también estuvo en la Marina Federal, de 1959 a 1964, la fragata escuela Graf Spee, nombrada en honor al jefe del escuadrón de Asia Oriental de la Marina Imperial, el vicealmirante Maximiliano von Spee. El predecesor de la fragata alemana federal fue el acorazado de la Kriegsmarine Graf Spee. Ocurrió en un día 13, el 13 de diciembre de 1939, bajo el mando del capitán de navío Hans Langsdorff. Este buque fue gravemente dañado por 3 cruceros británicos frente a Uruguay. Y, el 17 de diciembre de 1939, su propia tripulación lo hundió en el Río de la Plata, Montevideo. Y luego, el capitán de navío Langsdorff se quitó la vida en Buenos Aires con esta pistola. Y en 1917, la viuda del conde Spee, la condesa Margarete von Spee, bautizó un gran crucero del tipo Mackensen con el nombre de Graf Spee, pero después de su botadura ya no fue terminado y en 1923 fue desguazado. Pero, ¿quién era realmente esta personalidad a la que tanto la Marina Imperial, la Kriegsmarine y la Marina Federal dedicaron sus barcos? Maximilian, conde de Spee, nació el 22 de junio de 1861 en Copenhague. El 23 de abril de 1878, a los 17 años, ingresó a la Marina Imperial. En los 34 años de su servicio, tuvo una carrera notable. Así, después de mandos a bordo como comandante, entre otros, huyó siendo jefe del Estado Mayor de la Estación Naval del Mar del Norte, así como contraalmirante de buques de reconocimiento y de la Tercera Escuadrilla. Su último destino en tiempos de paz fue a partir del 4 de diciembre de 1912, cuando fue nombrado jefe de la Escuadrilla de Cruceros en Asia Oriental, y en 1913 fue ascendido a vicealmirante. El conde Spee es descrito como una personalidad con altas cualidades humanas, militares y marineras, y fue apreciado tanto por sus superiores como por los soldados. Durante 2 años, como almirante de la Escuadra de Asia Oriental en 1914, ahora tenía otro destino. Sin embargo,
Cuando en el mes de agosto estalló la Primera Guerra Mundial, el conde tuvo que permanecer al mando de su escuadra de cruceros. Ahora bien, era consciente de su posición lejos de Alemania y de la necesidad de evaluar la situación con precisión. Fue así que con toda probabilidad llegó la declaración de guerra de Gran Bretaña al Imperio Alemán, el 4 de agosto de 1914, y luego Japón, que ya se había mostrado hostil anteriormente, seguiría este ejemplo. La estación de radio marina alemana en la isla de Yap, situada en un grupo de islas en el Pacífico Occidental y que pertenecía al Imperio Alemán desde 1898, fue destruida por la Marina británica después de que Japón la tomara. El conde Graf Spee se quedó completamente sin comunicación con Alemania, totalmente solo. Pero para poder participar también en las acciones bélicas llevadas a cabo por Alemania, había llevado su escuadra, reforzada por varios barcos más pequeños, a la costa oeste de Sudamérica. Desde ahí, luego se separó de 2 barcos. El pequeño crucero Nürnberg fue enviado de regreso a Honolulu, la Ruta Azul, donde se debía localizar la fuerza principal de la Royal Navy, y el pequeño crucero Emden, Ruta Verde hacia el Océano Índico. El objetivo era realmente realizar una guerra comercial independiente y distraer los movimientos de la escuadra de Asia Oriental. El Emden, comandado por el capitán de corbeta Karl von Müller, pronto fue el crucero alemán más exitoso en aguas extranjeras, y luego llegó a ser uno de los buques de guerra más conocidos de la Marina Imperial. Durante su misión en la Guerra Comercial Independiente, incendió tanques de petróleo y en el transcurso de 2 meses, hundió o capturó 23 barcos mercantes enemigos y 2 buques de guerra. Sin embargo, en cada ocasión, todos los marineros a bordo de los barcos enemigos fueron puestos a salvo. Sin embargo, el 9 de noviembre de 1914, el Emden fue interceptado por el crucero australiano Sydney, que le superaba en todos los aspectos. Esto ocurrió de cerca de las Islas Cocos, que pertenecían al territorio de Australia. 136 marineros alemanes murieron y los restantes 197 fueron tomados prisioneros hasta finales del 18. Mientras tanto, el conde Spiegelungen logró pasar desapercibido. Con su buque insignia, el crucero acorazado Scharnhorst y el capitán de navío Felix Schulz, el crucero acorazado Gneisenau y el capitán de navío Julio Merker, así como el pequeño crucero Nürnberg, que se había reincorporado a la escuadra, y el capitán de navío Karl von Schönberg, recorrieron 11.000 millas náuticas sin ser vistos. En las Islas de Pascua, el pequeño crucero Leipzig y el capitán de fragata Johannes Haun, así como el pequeño crucero Dresden y el capitán de fragata Fritz Lüdecke, se unieron a su escuadra. En esta zona, la escuadra destruyó, entre otras cosas, cables submarinos enemigos con hachas como estas, voló estaciones de radio enemigas y se abasteció de carbón y provisiones de cargueros alemanes en alta mar. Pero luego, el 1 de noviembre de 1914, ocurrió que la escuadra de cruceros alemana se encontró frente a la costa chilena con una fuerza naval británica de tamaño similar al mando del contraalmirante Sir Christopher Cradock. De ahí se desarrolló la batalla naval de Coronel, y que gracias a la intensa formación en combate exigida por el conde Spee en los cañones y a su estrategia, poco antes de la puesta del sol, lograron posicionarse al este de los buques de guerra británicos, de tal manera que los británicos tuvieran que mirar hacia el resplandor del atardecer, lo que permitió hundir los cruceros acorazados ingleses Monmouth y Good Hope. El pequeño crucero británico Glasgow y el crucero auxiliar Otranto lograron escapar dañados, como se muestra aquí en el mapa abajo a la izquierda. Mientras que del lado alemán solo hubo que lamentar 3 heridos, la Royal Navy tuvo 1.660 muertos, entre ellos el contraalmirante Sir Christopher Cradock. Así, Gran Bretaña aún honra a sus marinos hoy en día. Por su victoria en Coronel, el vicealmirante Graf Spee fue condecorado con las 2 cruces de hierro. Pero lo más importante era que ahora el Pacífico Oriental y la costa oeste de Sudamérica
entre Panamá y el Cabo de Hornos estaban en manos alemanas. Con esto, el prestigio inglés también quedó gravemente dañado, porque la batalla naval de Coronel le mostró al mundo que la marina de guerra inglesa no era invencible y que incluso podía ser derrotada por la marina de la potencia continental de Alemania. Por eso, el conde Spee también era consciente de que la marina británica no iba a dejar pasar esa derrota y haría todo lo posible por encontrarlo y destruirlo. Muy pronto, sus temores se hicieron realidad, porque ahora la almirantazgo británica envió al jefe del Estado Mayor de Guerra, el almirante Federico Doveton Sturdy, junto con los cruceros de batalla Invincible e Inflexible, a la casa del conde Spee. Para el almirante alemán, aquí con los comandantes alemanes involucrados en la batalla naval de Coronel, ahora había dos opciones. Él podría haberse internado con sus barcos y tripulaciones en Chile, o, mientras le fuera posible y tuviera suficiente munición, enfrentaría primero a las fuerzas navales enemigas en este teatro de guerra, para luego, en una oportunidad favorable, intentar abrirse paso de regreso a casa. El conde Spee había optado por lo último. Primero hizo que su barco llegara a Valparaíso, luego, el 13 de noviembre, se le vio aquí. Al fondo, 3 buques de guerra chilenos. La escuadra dejó esta ciudad portuaria chilena en dirección al Golfo de Penas, al sur de la península chilena de Taitau, donde recibió 17.000 toneladas de carbón de 4 cargueros alemanes. Luego, la escuadra, que ahora consistía en los 5 cruceros y los buques de apoyo Baden, Santa Isabel y Seydlitz, estaba el día 26 de noviembre de 1914. Partió hacia el Cabo de Hornos, que rodeó la noche del 1 al 2 de diciembre. Sin embargo, debido al clima tormentoso, tuvieron que arrojar parte del carbón por la borda, lo que, junto con el mayor consumo de carbón causado por el mar agitado, resultó en una pérdida considerable de combustible. Sin embargo, estas preocupaciones se resolvieron en gran medida cuando el pequeño crucero Leipzig logró capturar el bergantín canadiense de 4 mástiles Drummer. Durante los 3 días, los buques de suministro cargaron las 2.500 toneladas de carbón de Carnev y luego hundieron el bergantín de 4 mástiles. Así como se mencionó, las preocupaciones por la falta de carbón quedaron resueltas por ahora, pero estos 3 días tendrían consecuencias fatales para la escuadra alemana de Asia Oriental, porque aunque los cruceros acorazados de Graf Spee habían gastado el 42% de su munición de 21 centímetros, en la batalla naval de Coronel y no había esperanza de reabastecimiento, él decidió, en contra del consejo de sus oficiales navales, especialmente del comandante del Gneisenau, capitán de navío Merker, continuar con el plan. El 8 de diciembre, decidió realizar un ataque sorpresa en Port Stanley, en las Islas Malvinas, antes de emprender el viaje de regreso a Alemania. Básicamente, el plan era destruir la estación de telégrafos, asumir el control del suministro de carbón y tomar prisionero al gobernador británico, Sir William Lamont Allardyce. Pero lo que el conde Spee no podía imaginar, aquí se le ve a él y a los otros comandantes en la llamada sala de guerra del Scharnhorst, es que justo en Port Stanley habían llegado los 2 cruceros de batalla británicos para cargar carbón. También aquí se habían reunido con el 5º escuadrón de cruceros bajo el contraalmirante Archibald Stoddart. Así, la escuadra del almirante Sturdy estaba compuesta, además con sus cruceros de batalla Inflexible e Invisible. Adicionalmente, se estaban incluyendo los cruceros acorazados Carnarvon, Cornwall y Kent, así como los cruceros ligeros Glasgow y Bristol, y también el crucero auxiliar Mercedonia. El viejo acorazado Canopus, con 4 cañones de 30,5 centímetros, había sido encallado por los británicos en noviembre para asegurar la importante base de suministros, cuando en la mañana del 8 de diciembre, mientras el Gneisenau y el crucero Nürnberg lideraban el escuadrón hacia el cuerpo de desembarco de Borders en Stanley, un vigía del Gneisenau avistó los mástiles de los acorazados británicos.
Sin embargo, como estos aún estaban cargando carbón y por lo tanto eran relativamente incapaces de combatir, un ataque inmediato podría haber tenido éxito. Pero el conde Spee no estaba al tanto de esta situación. Cuando el almirante británico recibió el informe sobre la proximidad del escuadrón alemán, ordenó de inmediato suspender la carga de carbón. Al mismo tiempo, el Kent, que estaba en guardia de alerta, zarpó y el Canopus, que estaba encallado para la defensa del puerto, abrió fuego contra el Gneisenau y el Nürnberg con sus cañones de 30.5 centímetros, aunque los disparos quedaron cortos. Pero con eso, el conde Spee comprendió que su plan de desembarco había fracasado y la flota británica comenzó la persecución. El 1 de diciembre, toda la escuadra británica zarpó de Port Stanley y enfrentó a la escuadra de Asia Oriental de Spee que se acercaba. Al notar la superioridad enemiga, el conde ordenó a sus cruceros ligeros separarse de la formación para que tuvieran una oportunidad de escapar. Con esto, al menos ellos tendrían una oportunidad de escapar frente a la superioridad enemiga. Pero esta decisión llegó demasiado tarde, ya que ahora los cruceros blindados británicos Kent y Cornwall, y poco después también el Glasgow, habían comenzado la persecución de los débiles barcos alemanes. Con la apertura de fuego del Scharnhorst y el Gneisenau sobre el Invincible, había comenzado la batalla naval en las Islas Malvinas. Al fondo se pueden ver los barcos alemanes, pero a pesar de 23 impactos, el fuerte blindaje del crucero de batalla no se dejó impresionar. Además, el almirante Surrey no se arriesgó y aunque tenía una clara superioridad, hizo que sus cruceros de batalla salieran del alcance de los cañones alemanes. Desde allí, respondió al fuego a tal distancia que los cruceros blindados alemanes apenas podían distinguirse a través del humo en el horizonte y por momentos solo podían responder con sus 2 torretas de artillería pesada. Pero después de 3 horas de combate, la lucha desigual terminó. Tras recibir graves daños y sufrir grandes pérdidas, la Scharnhorst hizo un último ataque fallido con torpedos contra los británicos, pero sus daños habían sido demasiado graves. A las 4:17 de la tarde, el buque insignia alemán se hundió con toda su tripulación, incluido el almirante Graf Spee. Pero a las 5:30 de la tarde, también quedó sellado el destino del segundo crucero blindado alemán, el Gneisenau. Después de que la mayoría de la tripulación ya había caído y el barco presentaba una imagen de completa devastación, el resto de la tripulación decidió hundir el Gneisenau ellos mismos, abriendo las válvulas. Casi todos los marineros alemanes murieron en el proceso, incluido el hijo menor del almirante, el teniente de navío Heinrich von Spee, de 21 años. Y cuando el pequeño crucero Nürnberg fue alcanzado y destruido por el Kent, también su hermano mayor Otto, como teniente de navío, estuvo entre los caídos. Luego, marineros británicos reportaron que algunos marinos alemanes, de pie junto a un bichero en la popa del Nürnberg, hundiéndose, ondearon la bandera imperial alemana hacia el enemigo pese a la situación, hasta que también fueron arrojados y tragados por el mar. Excepto por Dresden, que logró escapar. Los demás cruceros pequeños fueron hundidos. En total, en la batalla naval de las Islas Malvinas, 6 buques de guerra alemanes habían sido hundidos. Además del almirante y sus 2 hijos, murieron otros 2.200 marineros, 860 en el Scharnhorst, 598 en el Gneisenau, 327 en el Nürnberg y 315 en el Leipzig. La Marina británica tuvo que lamentar 10 muertos y 19 heridos. Después de la derrota tan dolorosa para la Marina Imperial, en Alemania comenzó una especulación al respecto. ¿Por qué el conde Spee tuvo la idea de atacar Port Stanley? ¿Y cómo fue posible que las 2 escuadras enemigas pudieran encontrarse aparentemente por casualidad en el inmenso océano? Incluso el Kaiser Guillermo II, aquí, con el uniforme de un gran almirante, quien tenía un cariño especial por la Marina Imperial y había sido un gran impulsor de la misma, dejó una nota manuscrita en el informe oficial de la batalla. Sigue siendo un misterio qué llevó al conde Spee a atacar en las Islas Malvinas. Durante 11 años,
Se asumió que había sido el Estado Mayor Naval alemán quien inspiró a Spee a atacar, basándose en información de la estación de radio alemana en Valparaíso, según la cual Port Stanley estaba libre de buques de guerra de la Royal Navy. Sin embargo, en 1925 salió a la luz la verdadera razón. En ese entonces, el ex coronel de la Marina alemana y agente secreto Franz von Rintelen había realizado una entrevista con el almirante William Reginald Hall, director del Departamento de Inteligencia Naval de la Almirantazgo Hall. Aquí en 1934, en la conversación con Rintelen, había confirmado que el escuadrón de Spee fue prácticamente atraído hacia los cruceros de batalla británicos mediante un mensaje de radio falso. Este mensaje falso fue enviado usando el código naval alemán, que había sido descifrado por criptógrafos británicos y llevó a Graf Spee a atacar el aparentemente indefenso Puerto Stanley, donde estaban todas las provisiones importantes. Al igual que en la Segunda Guerra Mundial, con Bletchley Park y Enigma, esta vez también la inteligencia británica estaba muy por delante de los alemanes. Pero a esto también contribuyó una mala costumbre militar alemana. Repetidamente manejaban los mensajes de radio sin cuidado y no seguían normas de confidencialidad ni disciplina en las comunicaciones. Ya lo mencioné antes, que solo el pequeño crucero Dresden logró alejarse del alcance de los cañones británicos. Pero también el destino del Dresden hundido se cumplió 3 meses después, el día 14 de marzo de 1915, en las Islas Juan Fernández. Allí, el Dresden, que ya tenía graves daños en la maquinaria, se había escondido en una bahía de la isla Robinson Crusoe, en aguas neutrales chilenas, donde el capitán de fragata Fritz Lüdecke quería internarse con su tripulación. Sin embargo, como con la escuadra de Spee, la Marina británica interceptó un mensaje de radio del Dresden donde decía que quería cargar carbón en un sitio identificado por los especialistas. Entonces eso significaba que los británicos sabían que encontrarían al Dresden en la isla de Robinson Crusoe, pero aunque el capitán Lüdecke les había señalado a los británicos que su barco, incapaz de maniobrar, ya no estaba en posibilidad de un combate, como se muestra en la última imagen antes de la destrucción del Dresden, él hizo izar la bandera blanca. De esta manera, el crucero ligero británico Glasgow y el crucero acorazado Kent, entrados de haber entrado en aguas territoriales chilenas y violando claramente el derecho marítimo de guerra, y abrieron fuego, en ese enfrentamiento murieron 8 marineros alemanes y 29 resultaron heridos, algunos de gravedad. Sin embargo, el capitán Lüdecke logró preparar el Dresden para su autohundimiento y así salvar a la tripulación llevándola a tierra. Aún ahora, en la isla Robinson Crusoe, la sombra oscura muestra la posición del naufragio. Hasta ahora, en Alemania, todavía podemos encontrar varios lugares y calles que recuerdan al almirante imperial, el conde Maximiliano von Spee. Sin embargo, ya en 1990, una calle, el distrito berlinés de Tiergarten. ¿A quién le sorprende eso? La Aklespestraße fue renombrada como Hiroshima Straße y, desde hace mucho, Dortmund, gobernada por el Partido Socialdemócrata, decidió en 2014 que el archivo municipal era especialmente adecuado para ello. La Spestraße, en el norte de la ciudad, donde el 73.5% de los habitantes tienen antecedentes migratorios, fue considerada políticamente problemática, porque durante la época nazi, las calles se nombraron en honor al conde, mientras que en Dortmund aún existen la calle Thälmann y la calle Karl Liebknecht, que, según la interpretación carente de conocimientos históricos de los representantes de la larga marcha a través de las instituciones, quienes han alcanzado su objetivo destructivo, por supuesto, siguen siendo consideradas como políticamente completamente inofensivas. Pero en ese momento no había mayoría para cambiar el nombre. A finales de 2022, la representación distrital del Centro Norte, bajo el liderazgo de la alcaldesa distrital verde Heiner Rosenbaum, tercera desde la izquierda en la foto de la Junta Directiva Distrital de los Verdes, y con una gran mayoría, decidió ahora el cambio de nombre de la calle Spee a Dr. Safi Ali Straße. ¿Quién sabe? Tal vez el almirante Graf Spee, en el caso que aún siguiera vivo hoy,
se opondría rotundamente a que precisamente ahí se haya nombrado una calle en su honor. Pero sobre eso, lo mejor es que la cortesía del cantante guarde silencio,